Hola chicos y chicas, espero que estén teniendo un día espectacular. El día de hoy hablaremos del azúcar. Primero que todo quiero hacer una diferencia entre las palabras que voy a utilizar. Cuando yo diga azúcar me voy a estar refiriendo a azúcar de mesa, ese que le echamos al té o con el que se hacen los pasteles. Y también están los alimentos dulces, que son como las frutas o la miel. A todos nos gusta probar de vez en cuando alimentos dulces, sentir ese dulzor en la boca. El problema viene cuando recibimos esa dulzura de parte de los pasteles, como dije anteriormente, porque en este caso, el azúcar de mesa es adictiva. Sí, produce adicción. Y todo lo que sea una adicción debemos erradicarlo de nuestra vida. A menos de que sea una adicción al crecimiento personal y hacer cada día mejor. En ese caso sí que se puede. Lo peor de todo es que por lo general los que más consumen azúcar son los niños. Y realmente es muy triste porque muchas compañías están destinadas a hacer caramelos o pasteles y van directamente a un público en general, que son los niños. Y los niños son impulsivos, no tienen disciplina, carecen de fuerza de voluntad, por lo tanto, ellos son capaces de comerse todos los dulces del mundo en un momento, y eso les hace súper mal. El problema viene aquí. A nuestro cerebro le gustan mucho las cosas dulces. Es más, la única energía que utiliza es la glucosa, que proviene de los hidratos de carbono, que en este caso el azúcar pertenece a ella. Seguramente a ti te ha pasado que estás compartiendo con tu familia o estás tú solo comiendo un postre o un alimento rico en azúcar y tú te sirves tu porción, te la terminas, pero quedas con ese gustito de querer un poco más. Tu cerebro te dice, quiero un poco más entre comillas, ¿cierto? Te sirves una buena porción igual y cuando te la empiezas a comer por la mitad sientes que ya no quieres más, estás atiborrado de azúcar en tu sangre. El tema es que después de consumir grandes cantidades de azúcar nos sentimos extremadamente mal. Así como la mayoría de los niños, yo era de los que consumía mucho azúcar. Si mi madre o mi padre me preguntaba qué alimentos quieres, yo de inmediato pedía algo que tuviera mucho azúcar. Un pastel, un caramelo, cosas por el estilo. La cosa es que después uno va creciendo y ya uno tiene el propio dinero para comprarse las cosas. Entonces cada vez que iba a un almacén prefería estos tipos de alimentos, azucarados. Y como te dije anteriormente, el azúcar es adictivo. Entonces va creando resistencias en el cuerpo. Hoy día necesitas, pongamos un ejemplo, si te comieras 2 cucharadas de azúcar hoy, dentro de una semana, esas 2 cucharadas de azúcar ya no generarían el mismo placer en tu cerebro, por lo que necesitarías 2,5 cucharadas o 3 cucharadas y así sucesivamente. El problema viene cuando aumentamos la cantidad de azúcar para poder sentir ese placer, pero nuestro cuerpo se va resintiendo más. Nuestra sangre se va haciendo más espesa, nos sentimos más cansados. En un principio, cuando tú pruebas un poco de azúcar, sí te sientes energético, pero si consumes demasiada, causa el efecto contrario. Entonces, un día de más mayor, tenía muchísima hambre, pero quería algo dulce. Entonces me dirigí a la pastelería y en ese momento sentía que tenía tanta hambre que yo le llamaba hambre, pero era ansiedad u otras cosas, o simplemente ganas de consumir azúcar para tener ese placer. Fui y me compré una torta, así grandota, una torta. Porque en ese momento yo sentía que podía devorármela yo solo. Me la empaquetaron, me la llevé a casa y no pude comerme ni siquiera la mitad de la torta. Y automáticamente empecé a sentirme fatal. Porque sobre todo las tortas o los pasteles tienen muchísima cantidad de azúcar. Y yo me la estaba comiendo solo. Entonces, en ese momento pensé, esto me está haciendo mal, no lo puedo controlar. A nivel psicológico me sentía poco disciplinado. Entonces, empecé a pensar, ¿cómo puedo cambiar esta situación? Y me encontré con distintos métodos. El primero de ellos es cortar de raíz el azúcar. Hay un tipo de gente que le va muy bien esto. Tienen un comportamiento que no les gusta y llega un punto en que le duele lo suficiente y deciden cortarlo de raíz y no tienen recaídas, nada, porque tienen buena fuerza de voluntad. Ya, la mayoría de las personas no somos así. Y el problema que tiene cortarlo de raíz es que puedes tener una recaída y eso a nivel psicológico te va a causar mucho daño. Por lo que hay otros métodos más favorables. El segundo podría ser disminuir el consumo progresivamente. Así como te dije que como el azúcar causaba tolerancia, en vez de subir la dosis la bajamos, ¿ya? Pero muy poquito, que nosotros sepamos que estamos bajando la dosis, pero estamos engañando a nuestro cerebro para que piense que es la misma cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, si le estamos echando 2 cucharadas al azúcar, le echamos una cucharada igual, le vamos a echar otra cucharada igual, pero le sacamos un poco, la mitad, y se la volvemos a echar. Entonces psicológicamente sería como la misma cantidad. Y así tienes que ir tú, engañando a tu cerebro, sacándole un poco de cantidad y listo. El tercer método, que fue al que a mí más me funcionó, fue cambiar el azúcar por otros alimentos dulces. Sobre todo las frutas me hicieron muy bien, pero no cualquier tipo de fruta. Porque, por ejemplo, el plátano, que es muy rico en fructosa, que es lo que hace dulce a la fruta, tampoco lo podía controlar. Me compraba 1 kilo y me comía el kilo del plátano ahí, el in situ. En cambio, habían otras, como el durazno, por ejemplo. Pero en este caso lo podía controlar a la perfección. Si me daban ganas de consumir azúcar,
pero en este caso me funcionaba a la perfección. Después de un tiempo empecé a desarrollar la capacidad de discernir entre el hambre y ganas de consumir azúcar. Entonces cuando tenía hambre comía normal, po. Obviamente almorzaba y todas esas cosas, pero cuando tenía ese hambre de comer azúcar, iba y me comía un durazno, y eso me calmaba totalmente. Otro de los usos más clásicos para el azúcar es echárselos al café o al té, o también a la leche. En este caso, simplemente yo estaba viendo un video en YouTube, no me acuerdo de quién era el video, pero el propietario decía que el sabor más rico del café era cuando uno se lo tomaba sin azúcar. Y yo ese día lo probé y lo sentí y realmente era sabroso. Y decidí cortar el azúcar en ese caso porque lo encontraba mucho más rico tomármelo sin azúcar que con azúcar. Y con el té me pasó exactamente lo mismo. Hasta el día de hoy tomo café y té sin azúcar y lo encuentro realmente sabroso. Ahora, Ahora, probando distintas cosas me di cuenta que, por ejemplo, en el transporte público dentro de las micros o autobuses, tienen carteles que dicen no fumar y la gente no fuma dentro de los autobuses porque ahí dice no fumar. Nunca he escuchado a nadie decir necesito fumar y quiero bajarme luego, me voy a bajar aquí para poder fumarme un cigarro. Jamás he escuchado eso. Entonces yo dije, podría llevarlo a la práctica también. Escribí, saqué una hoja de papel, escribí no azúcar, y la pegué en la muralla más visible de mi cuarto para estarla viendo durante todo el tiempo, y de todos los métodos que te comenté anteriormente, este es el más eficaz. Espero que te haya servido de mucho este video. Con mi experiencia personal y las estrategias que te dejé aquí, te pido por favor que le des like y te suscribas para que otras personas también puedan llegar a estos conocimientos.